Hola, estimados amigos, amigas, estamos casi finalizando, ¿sí? Este día inolvidable, Día Internacional Mundial de Prevención de Suicidio, ¿sí? Ahora una persona muy especial, ¿sí? Que es la psicóloga de Asturias, si estoy seguro, ¿sí? De España, que también, porque lo tengo sabido, que es una persona que es miembro fundador de la Sociedad Española de Suicidología. Quiero solo tener certidumbre con ella, nuestra querida, sí, estimada Natalia Lorenzo Ruiz, por favor. ¿Sí? Hola, Edir, ¿cómo estás? Hola, Un placer verte una Natalia. vez más. Una vez más, qué felicidad, sí, de tenerle acá. Mira, Natalia, estamos trabajando muy duro, sí, intentando captar plata para tener un congreso mundial, sí, internacional acá en Fortaleza, sobre la salud mental, prevención de suicidio, psicología de la emergencia. Y usted, nuestra vicepresidenta de la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, es uno de los primeros nombres para estar acá con nosotros. Y acá pienso que sepa que es uno de los mejores lugares del mundo para práctica de kitesurf. ¿Sí? Pienso que usted quedará enamorada, ¿sí? De nuestras playas, ¿sí? Tengo acompañado, ¿sí? Su trabajo, su Instagram, y la admiración es muy grande, ¿sí? Por todo lo que representa, por tener una mujer de fuerza, de ejemplo, de voluntad para salvar las vidas. Quería confirmar una información. Si usted es miembro fundador de la Sociedad Española de Suicidología, ¿sí? Sí, así es, correcto. Hablar un poquito de tu trabajo y después, sí, para su tema de hoy. Estamos delante de una persona que tiene un trabajo histórico, ¿sí? A causa de eso y de muchas otras cosas más, nuestra admiración, nuestro respeto y la felicidad de tener su amistad, ¿sí? Paso la palabra, querida Natalia. Estoy aquí, sí, muy feliz de escucharle una vez más. Siempre que pueda, tendré la oportunidad y estaré para escucharle. Gracias. Y para mí siempre es un placer, Edir, poder compartir espacio tanto con el teniente coronel Edir Paixao, ¿no? Que es mi amigo, mi compañero, mi maestro, junto con un montón, ¿no? De personas que han estado aquí durante el día de hoy, que ya sé que llevan muchas horas aquí escuchando grandes profesionales. Y bueno, yo voy a aportar mi granito de arena. Yo trabajo en la prevención del suicidio, trabajo también en la intervención en crisis, en conducta suicida y también en la posvención, es decir, trabajo con sobrevivientes y con supervivientes de personas que han cometido el acto suicida o que tienen ideación suicida, ¿vale? Entonces, un poquito desde la Sociedad Española de Suicidología lo que hacemos también es, bueno, pues todo ese trabajo de sensibilización y de prevención de la conducta suicida, ¿no? En todos los niveles. Así que, bueno, por eso estamos aquí también, ¿no? Y como vicepresidenta de la FIPE, también sé que ha estado Diego por aquí por la mañana, entonces, bueno, pues un placer compartir también con el presidente de la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia y con un montón de compañeros que sé que están también por aquí de la FIPE. Gracias, Edir. Pues bueno, como les decía, un placer para mí poder compartir este día tan especial, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con todos ustedes. Y bueno, voy a hablarles un poquito sobre la prevención del suicidio en todos esos profesionales que intervienen en el ámbito de las emergencias, ¿no? Porque siempre estamos hablando de
prevenir el suicidio para los demás, ¿no? Y nos olvidamos un poquito de nosotros mismos. Quisiera comenzar, que ya me imagino que han hablado de ello repetidas veces, pero sí quisiera comenzar definiendo muy bien lo que es la conducta suicida. La Organización Mundial de la Salud ya define la conducta, define el suicidio como una conducta que tiene un resultado letal que se inicia deliberadamente y que realiza la propia persona, a sabiendas o esperando el resultado de muerte y a través del que quiere obtener los cambios que desea. Hay muchísimas definiciones de suicidio, pero es cierto que todas tienen en común dos cosas muy importantes, que es la intencionalidad, por un lado, es decir, la persona tiene intención de acabar con su vida, y por otra parte la letalidad, ¿vale? Quiere un resultado final de muerte. Por tanto, hablamos de que es una conducta porque engloba lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos. Es una conducta compleja porque interactúan muchos factores, multicausal, porque no es causa-efecto, sino que son muchos los factores que intervienen en esta decisión en sus diversas dimensiones, que hacen que como consecuencia la persona tome la decisión final de quitarse la vida. Y por supuesto multidimensional, porque la persona somos la suma de todas nuestras dimensiones, la dimensión social, la dimensión biológica, nuestra dimensión histórica, psicológica, etc. El suicidio en el entorno laboral es el resultado de una compleja interacción de vulnerabilidades personales, estresores laborales y factores ambientales. Por lo tanto, el primer error en el debate sobre por qué nos equivocamos tanto a la hora de prevenir es atribuir el suicidio a una sola causa, ¿vale? De acuerdo, completamente. De acuerdo. Es multifactorial, ¿sí? Multifactorial, multidimensional, multicausal. Eso tenemos que recordarlo siempre. Plural, complejo. Eso es. Por otro lado, las personas existimos dentro de un contexto, y esto es importante. El contexto que presenta unas características que pueden servir como facilidades o como inconvenientes a la hora de la dirección vital que elige cada persona. Por ello, tenemos que aclarar que el suicidio no es un problema aislado, sino que es una conducta que se lleva a cabo por una persona que existe en un contexto con problemas que percibe sin ningún tipo de solución. Es por ello por lo que la muerte es la decisión que toma esta persona en un momento de su ciclo vital y por lo que tenemos que enfocar al suicidio como un suceso contextual y no solo biomédico. Así, tenemos que plantear el suicidio con dos factores: las circunstancias que la persona vive y la elección que esta persona realiza. Las causas en el entorno de las personas que trabajan en el ámbito de las emergencias se suelen asociar a la presión social y al estrés laboral que sufrimos en este tipo de trabajos los emergencistas. Aunque realmente tengamos que pasar unas pruebas muy complicadas para ser bomberos, para ser policías, para ser sanitarios, para ser militares, pruebas muy duras en cuanto a la salud psicológica, a la salud física, etcétera. Puedo decir de experiencia propia. Muy importante, ¿no, Edir? Usted lo sabe bien, ¿no? Una formación intensa en la parte física, en la parte de entrenamiento psicológico también. Pero no obstante, el suicidio en estos gremios, la tasa de suicidio sigue siendo muy alta, ¿vale? Son profesiones de riesgo: bomberos, policías, sanitarios, militares. Por lo que es importante averiguar por qué, ¿no? Natalia, ¿puedo decir que somos, por lo tanto, vulnerables? Por supuesto, claro. Profesión de riesgo, pues colectivos vulnerables a la hora de cometer, ¿no?, el acto suicida. Claro que sí. Por eso merecen una mención especial, ¿no?, en este día. Por otro lado, la cultura emergencista, ¿no?, la cultura de las personas que trabajan en la emergencia, pone dificultades para poder hablar sobre los problemas psicológicos que puedan tener, ¿no?, que muchos profesionales viven en silencio. Esto es porque existen valores de autocontrol emocional, de dominación y también de masculinidad,
¿vale? La mayor parte de las personas que trabajan en la emergencia son hombres, ¿vale? Aquí estoy yo, está mi compañera Dagny, hay muchas personas que rompemos ese esquema, ¿no? Pero es cierto que la mayor parte son hombres, ¿no? Y además existe un estigma, que también es importante. Un estigma en toda la sociedad, esto es cierto, ¿no? Ese estigma de pedir ayuda a profesionales de la salud mental, pero que es más importante todavía en los profesionales de la emergencia, porque piensan que si exponen estos problemas de salud mental van a sufrir discriminación o se les puede incluso apartar de sus labores, de sus trabajos. Y por ello, muchos emergencistas no suelen pedir ayuda a tiempo, ¿vale? Pues consideran que es un signo de debilidad por la cultura en la que se desenvuelven. De hecho, algunas dificultades para detectar o para realizar una prevención primaria también puede ser que los emergencistas, que los intervinientes, no ven la importancia de su problema y tampoco lo hace su entorno, ¿no? Como son los emergencistas, ¿no? Son personas duras, fuertes, que no pueden ser afectadas, pues se ve que no, pues no ven la importancia, ¿no? Cuando tienen algún problema psicológico. Y también a todo esto añadimos el hecho de tener hábitos no saludables, sobre todo relacionados con formas de estrategias, lógicamente, no adecuadas para poder resolver todo ese malestar psicológico del que estamos hablando. Por tanto, hay que tener en cuenta todas esas características especiales que se dan en el trabajo desarrollado por los trabajadores de la seguridad y de las emergencias. Profesiones con un alto índice de situaciones de riesgo que pueden propiciar accidentes y daños personales. Las profesiones de emergencia van ligadas a factores de riesgo, tales como el hermetismo en sus labores, la vivencia de sucesos vitales, la exposición a la violencia, la turnicidad, la nocturnidad, y la unión de todos ellos hace que se pueda afirmar, dada la carga psicológica, que las características de dichas labores en estos profesionales se encuentren más expuestos a sufrir suicidios. También los profesionales que se encuentran en la primera línea, estos primeros intervinientes, son víctimas. De esto me canso siempre de hablar, ¿no? También son víctimas, porque también les afecta estar en contacto con el dolor de las personas a las que ayudan. Viven los peores momentos de la vida de las personas como una rutina diaria, ¿no? Día a día, estos profesionales están viviendo los peores momentos de las personas con las que trabajan, a las que ayudan, ¿vale? Y, lógicamente, estar todo el rato en constante contacto con el sufrimiento humano puede llevar a un impacto emocional que deriva en situaciones de estrés postraumático. El trabajador de las emergencias se ve inmerso en situaciones que muestran los momentos más difíciles vividos por la sociedad: agresiones, abusos sexuales, asesinatos, accidentes, catástrofes, también intentos de suicidio y muertes por suicidio, ¿no?, de otras personas. La exposición a todas estas situaciones traumáticas hacen que terminen formando parte de su día a día, creando en los profesionales de la emergencia una huella psicológica y una desensibilización al miedo. Todos tenemos una vocación de servicio público, está claro, ¿no? Estamos preparados siempre para ayudar a la sociedad en cualquier circunstancia y mantener el bienestar social. Pero nos olvidamos que el profesional de la emergencia es una persona y, como tal, necesita de unos cuidados para poder estar bien, ¿vale? Esta labor emergencista puede llevar incluso a una despersonalización muchas veces, ¿no?, que provoca un aislamiento familiar, un aislamiento social, siendo esto también un factor de riesgo para la conducta suicida. También se puede llegar a tener el síndrome de burnout, ¿vale?, el síndrome del quemado. Muchos profesionales viven también un despertar a lo largo de su vida profesional, dejando de percibirse como superhombres, descubriendo que sus capacidades son muy limitadas o nulas para cambiar las cosas, pudiendo surgir incluso la indefensión aprendida, aumentando el riesgo de conductas suicidas.
Y luego pueden aparecer como factores precipitantes las rupturas sentimentales también, ¿no? Que se señalan en muchos estudios. La pérdida del vínculo emocional hace que la persona caiga aún más en su dolor, sintiéndose solo, y entre en esa llamada visión de túnel, pensando que el suicidio es la única solución a sus problemas. Y si a esto le añadimos pues, las adicciones, fundamentalmente al alcohol, pues estamos aumentando los factores de riesgo para la conducta suicida. Sí es cierto que todo esto no son causas directas. Recordemos que no es causa-efecto, sino es como si tuviésemos un vaso que vamos llenando, ¿vale? De factores de riesgo, que llega un momento en que el vaso se desborda. Por lo tanto, para prevenir el suicidio, lo que tenemos que hacer es que el vaso nunca se llene, ¿vale? Esto es importantísimo. No obstante, pues estábamos hablando, ¿no?, todo el rato de estos factores de riesgo que nos van a servir para identificar posibles suicidios en este colectivo vulnerable, ¿no?, como decía Edir. Y vamos a dividirlo en diferentes bloques. Por una parte, los factores psicológicos. Aquí tenemos que hablar del estrés laboral, que puede conllevar, como decíamos antes, al síndrome de burnout, ¿no?, ese desgaste laboral. Depende, lógicamente, del nivel de estrés, de cómo se viva ese estrés, de qué soluciones pongamos a ese estrés vivido. También sabemos que el estrés laboral es la primera causa de abandono laboral o de baja laboral por enfermedad, y también en estas profesiones de emergencias. Por otro lado, tenemos los síntomas depresivos. Se estima que la depresión es uno de los factores de riesgo más asociados a la conducta suicida, ¿no? Y en este colectivo, pues también, ¿no? En el ámbito de las emergencias, los síntomas depresivos son consecuencias de problemas en casa, del desarraigo familiar, de la exposición a sucesos traumáticos, del agotamiento laboral, por los horarios, por los turnos de trabajo, que no dejan que se tenga una vida familiar normal, ¿no?, o una vida de ocio normal. Y otros factores importantes psicológicos son los rasgos de personalidad, la introversión, la baja responsabilidad, la baja estabilidad emocional, la poca apertura a nuevas experiencias, etc. Por otro lado, tenemos los factores sociales y contextuales. Por ejemplo, trabajar lejos de la familia, militares, policías o bomberos que tienen que irse de misión lejos de sus domicilios, de sus casas, o ser testigos de algún hecho traumático, ¿no?, en el seno de las labores de la emergencia. Estos son factores que están directamente conectados con la ideación suicida, con la conducta suicida. Y luego otros factores como la organización del trabajo, el clima laboral, el liderazgo, la percepción sobre el trabajo, las exigencias emocionales, el estado de salud asociado al trabajo, etcétera, etcétera, también pueden ser factores de riesgo. Y por último, los factores físicos, las enfermedades físicas, las enfermedades crónicas e incluso la discapacidad, pues también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de poder prevenir la conducta suicida, ¿no? Todos estos factores, en general, serían claves para identificar a tiempo los posibles intentos suicidas posteriores, pudiendo trabajar en ellos sin que lleguen a más. Pero más importante que los factores de riesgo es hablar de los factores de protección, que son los que nos van a dar la posibilidad de prevenir el suicidio. En el ámbito de las emergencias, entre los factores protectores más importantes, tenemos que destacar el compañerismo, el apoyo social, el apoyo intragrupo, el tener un propósito en la vida, objetivo, vital, ¿no? El tener también una visión positiva de los beneficios en la sociedad, de la labor que se realiza, el contar con el apoyo de la organización a la que se pertenece, además del apoyo social y del apoyo familiar, por supuesto. La selección adecuada de personal. Tenemos que tener pruebas de selección adecuadas para saber qué personas incorporamos en cada puesto de trabajo. Y también contar con un servicio médico y psicológico e inspecciones periódicas, ¿no?, donde poder detectar estos factores de riesgo de los que hemos venido hablando.
Por tanto, es importante que las organizaciones pongan en marcha programas de prevención dirigidos a reducir la posibilidad de los suicidios y para contar con sistemas claros de gestión de crisis para hacer frente a una muerte súbita de un profesional que se convierte en un potencial suicida o un profesional que pueda incluso cometer un suicidio. Ya lo dice también la Organización Mundial de la Salud, y esto es importantísimo, los planes de prevención del suicidio no se deben dirigir únicamente a prevenir el acto suicida, sino también la ideación suicida, que es donde comienza realmente la conducta suicida, ¿vale? Como ese paso previo para el atentado contra la propia vida. Por tanto, no tenemos que esperar más allá, ¿vale? Y ya por último, pues vamos a ver las medidas preventivas, ¿no?, de las que podemos poner en práctica. La primera, pues la transparencia. Dentro de esto, pues tener en cuenta que las estructuras responsables del cuidado de estos profesionales deben analizar, cuantificar y estudiar el problema de la conducta suicida en profundidad y con rigor. Estudiar las causas, los riesgos y las variables que permitan los resultados de la intervención. Mejorar también el registro de los casos de suicidio, pero también de los intentos de suicidio. Incluso el registro de situaciones predisponentes y desencadenantes, como problemas de salud mental o de adicciones o de condiciones laborales o de estrategias inadecuadas de manejo del estrés, etc. Y, por supuesto, institucionalizar la autopsia psicológica para tratar de averiguar las causas y poder evitarlas si conociéramos un caso similar, en el sentido de tratar de averiguar la casuística desencadenante del acto suicida de los profesionales de la emergencia, para con ello poder comprender mejor el fenómeno y poder intervenir de manera mucho más preventiva, ¿no?, en aquellas situaciones que puedan ser parecidas en cuanto a la problemática que conllevan. Por otra parte, el contar con servicios independientes. Está muy bien incorporar psicólogos dentro de las organizaciones a las que pertenece el profesional, pero también tener servicios independientes, externos, que puedan realizar programas que potencien los factores de protección del suicidio, que trabajen las relaciones sociales laborales, el manejo del estrés, la gestión emocional, la promoción de hábitos saludables, etc. Y también que puedan poner en marcha medidas de manejo y de control de las causas que aumentan el riesgo. La mejora de las condiciones laborales, por ejemplo, el manejo adecuado de los problemas de salud mental, etc. Importante aquí también que la intervención tiene que ser multidisciplinar. Es decir, se ha de ofrecer apoyo psicológico, pero también apoyo social, apoyo laboral, apoyo legal, apoyo personal, etc. Y, por supuesto, incluir también a los familiares de los profesionales de la emergencia. Natalia, quería preguntarle si hay también, si en algún cuerpo de bomberos de España se ha visto ya apoyo espiritual, ¿sí? ¿O no? De momento no. La situación en España. Hay algo, mira, ahora que lo dices, Edir, yo trabajo muy interesante. Con Bomberos Ayuntamiento de Madrid y hay un proyecto ahí que no puedo hablar mucho de él porque todavía es un poquito, está todavía en pañales, como decimos aquí, lo estamos gestionando, pero sí que hay una parte de trabajo espiritual. Sí se empieza a hablar con bomberos, ¿vale? Que aquí es como una cosa, pero sí que efectivamente la parte espiritual empieza también, el apoyo espiritual empieza a tener cabida en estos colectivos. Sí que empezamos a trabajar en ello. Y la ciencia va a estudiar también, ¿sí?, la intervención espiritual en primeros auxilios psicológicos. He visto en el libro de John Hopkins, ¿sí?, de los doctores Evelyn y Latin, ¿sí?, que ellos han escrito sobre un tipo de intervención llamado Faith-Based Intervention, ¿sí? Intervención basada en la espirituad, ¿sí?, en la creencia, sí. Muy, muy interesante, ¿sí? Pero curioso añadir esta información también, saber la situación en España, ¿sí?
Importantísimo, Di, porque sí que es cierto, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho el trabajo en valores como prevención tanto de trastornos psicológicos como del suicidio. Y dentro del trabajo en valores aparece la espiritualidad en muchas ocasiones como un valor importante en los profesionales. Y no hablamos de espiritualidad solamente en el sentido religioso, absolutamente para nada. La espiritualidad puede tener otras connotaciones, ¿vale? Pues como hablábamos antes, de objetivos vitales, de contacto con la naturaleza, o sea, no es solamente la parte religiosa, sino que espiritualidad es un concepto mucho más amplio. Mucho. Claro, que tiene que ver con los objetivos vitales, con los valores, con todo esto, ¿no?, que estamos hablando. Entonces sí que por eso se empieza a incorporar, ¿no? Porque, bueno, pues es algo importante en la vida de las personas, claro que sí. Muy bien. Bueno, hablamos también, por ejemplo, del control de las armas en el caso de profesionales de la emergencia que disponen de armas, ¿no? Porque diferentes fuentes informan que el principal método elegido, por ejemplo, entre los policías o los militares, ¿no?, el ejército, para realizar el acto suicida, se produce con armas de fuego, siendo además esta, en la mayor parte de las veces, su propia arma reglamentaria. Por lo tanto, aquí sería importante que una vez que un profesional se incorpora bueno, pues en su trabajo, se contara con un protocolo de administración y de prevención tanto de los reciclajes con armas oficiales como un control de la salud pública, ¿no?, realizado, por supuesto, por profesional cualificado, como decíamos antes, siendo esto una mezcla de personas externas y personas internas a la organización. Por otra parte, la revisión continua. Es necesario que psicólogos especialistas realicen una evaluación al personal de emergencias, por ejemplo, de forma anual, en la que se pueda estudiar el riesgo suicida que puedan presentar, además de evaluar conceptos como depresión, ansiedad, estrés o cualquier otro factor de riesgo de los que hemos estado hablando antes. Evaluar el manejo ante las situaciones estresantes, ¿no?, todo eso que tiene que ver con la gestión emocional y del estrés, pues sabemos que, como decíamos ya también antes, los intervinientes en emergencias trabajan bajo condiciones de gran estrés, se enfrentan a situaciones muy difíciles, impactantes, y un mal manejo de ese estrés podría ser un factor de riesgo para la ideación suicida. Y por último, la modernización, la actualización, llamémoslo como queramos, ¿no?, la formación de todos los profesionales que intervenimos en emergencias sobre el suicidio, centrado tanto en los riesgos como en la forma de intervenir, ¿no? Han estado hablando de cómo intervenir en tentativa suicida, en crisis suicida, etcétera. Eso es importantísimo. Y también la formación en profundidad de los mandos, de los superiores, de los jefes, ¿no?, y de los representantes incluso sindicales, en el caso de que haya sindicatos dentro de los trabajos, ¿no?, sobre la evaluación de los riesgos y la importancia de ayudar a facilitar el que se pida ayuda profesional. Y, por supuesto, campañas de concienciación sobre recursos y la importancia de colaborar en todo el tema preventivo. Hablar abiertamente de la conducta suicida y de los problemas de salud mental. Tenemos que hablar abiertamente de todo esto. Y, por último, si hay ideación o intentos de suicidio, tenemos que contar con protocolos de actuación dentro de las organizaciones. Pues un teléfono de emergencias al que poder llamar, unas sesiones de atención psicológica, unas sesiones de atención familiar, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la crisis. ¿De acuerdo? Pues sin más, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la invitación a esta jornada maravillosa y tan importante, y muchísimas gracias, Edil, por todo tu trabajo para poder organizar todo esto, que no es nada fácil, que lo sé. Y a todas las personas que están detrás de esta organización, que sé que también son muchas. Muchas gracias. Quería aprovechar para decir, acá presencialmente, sí, en nuestro estudio, estamos Paulo, sí, Manuel, Sargento Amorim, sí, Teniente Brás, sí, con nosotros. Ed Vander está allá en Brasil también, en Fortaleza también, sí, en otro lugar. Pero muchas personas, sí, están involucradas para el desarrollo, sí, exitoso de este encuentro.
quería decir, dejar muy aclarado que la presentación de Natalia tiene varios puntos que podrían ser aprofundizados con más tiempo, ¿sí? Muchos puntos maravillosos que fueron, ¿sí?, hablados. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero podemos pensar en entrenamiento futuro, ¿sí? Presencialmente acá en Brasil queremos hacer no solo congresos de charlas, queremos charlas, sí, mayores, ¿sí? Oficinas, talleres, ¿sí? Muy bien. Que puedan capacitar, ¿sí? Esto que queremos. Tendríamos mucho más trabajo, pero cuando el trabajo nos va a dar sentido de vida, propósito de vida, ¿sí? No es trabajo, es placer. Fue un placer maravilloso más una vez estar con usted, Natalia, ¿sí? Mirar tu sonrisa, sentir tu energía maravillosa, porque también eres una persona que no trabaja solo, sí, por trabajo, trabaja por amor, porque quiere preservar las vidas, ¿sí? Un abrazo muy grande y ahora tendremos un pequeño intervalo y después el panel final, ¿sí? De preguntas y respuestas, ¿sí? Sobre el tema tan importante que es el tema de la vida, el tema más importante, ¿sí? Natalia, un gusto, abrazo. Un abrazo fuerte, Dir. Prometo mejorar mi portugués para cuando vaya a Brasil, lo prometo. Excelente. Es una persona que estudia en portugués, está muy aclarado también que se importa, que se preocupa con otras culturas. Y esto va a aumentar nuestra admiración por usted, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo. Gracias.